Bienvenidos hermanos a un video más de Espíritu Canal. Hoy jueves sacerdotal nos ponemos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos poner en tus manos, Señor, a todos los colaboradores de la parroquia, que son generosos, que son grandes hermanos, compañeros, gente que trabaja con mucho cariño, con mucho corazón, enfrentando dificultades, enfrentando amenazas, enfrentando difamaciones, porque creemos en Cristo Jesús. A veces a las secretarias de mucha gente les es grosera, les exigen las cosas, quieren las cosas fáciles a su modo, y luego le echan la culpa a la secretaria de que es grosera o que es fría. Tiene que estar dura porque sí, hay mucha gente que es ofensiva. Y luego cuando van con el Padre cambian, ¿verdad? Ya son bien blanditos, ya son bien corderitos. Hay de todo en la viña del Señor. Pedimos por todos nuestros colaboradores, por los sacristanes, por los encargados de la limpieza, por todas las personas que apoyan de una u otra manera en la limpieza del templo, en la organización del mismo, en las flores, la sacristía, la oficina, los secretarios, las secretarias, todos los que colaboran con corazón, las cocineras. Dios bendiga a todo el equipo de las parroquias, gente que trabaja por el Señor también y que le sirven de esta manera. Recibamos entonces al Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a un video más de Espíritu Canal en este jueves. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿yo vigilo sobre mí, sobre mi corazón, sobre mis sentimientos, sobre mi pensamiento? ¿Custodio el tesoro de la gracia en mí? ¿Custodio la presencia del Espíritu Santo en mí? Si no se custodia, llega otro que es más fuerte y lo vence, le quita las armas en que se fiaba y reparte su botín. Jesús lucha contra el diablo. Quien no está con Jesús, está contra Jesús. Y la vigilancia. Hay que tener presente que el demonio es astuto y jamás es expulsado para siempre. Solo lo será el último día. Pidamos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Él ha venido a luchar por nuestra salvación. Él ha vencido al demonio. El Señor nos invita entonces a tomarnos bien fuerte de su mano para permanecer en Él. Ya que creemos en Él, sabemos que Él es uno y lo que quiere es la comunión. Fácil se ve las obras de Satanás porque es cuando nos convierten en enemigos. Por eso les digo que a Satanás le conviene que nazcan nuevas iglesias, para que en lugar de ser hermanos, seamos enemigos, peleando unos contra otros, en lugar de hacer común unión. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿cuál es el origen de la Cuaresma? La Cuaresma nació como desarrollo pedagógico de un aspecto central del misterio cristiano celebrado en el Tríodo Pascual. Destaca la perspectiva que se refiere a la muerte de Jesucristo. La duración de este tiempo está fundada en el simbolismo de la cuarentena bíblica. Moisés, Elías y Jesucristo estuvieron 40 días por las montañas. 40 fueron también los años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. La Cuaresma ha sido siempre el tiempo litúrgico más caracterizado del cristianismo. Es un conjunto de 40 días cuya razón de ser originaria
fue la de imitar el ayuno previo del Señor al comienzo de su ministerio apostólico. De este modo, el cristianismo y la comunidad cristiana se preparan a la fiesta de la Pascua. En la iglesia de la Edad Antigua, el tiempo de Cuaresma era aprovechado además para la intensificación de la iniciación y preparación doctrinaria y moral de los candidatos al bautismo, que precisamente recibían este sacramento en la Noche Santa, en la gran vigilia pascual. Ahora los catecúmenos. ¿Cuáles son sus notas litúrgicas? Según el Sacrosanctum Concilium de los documentos del Concilio Vaticano II, en el número 109, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, de ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, se use con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal, y según las circunstancias restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales, y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que detesta el pecado en cuanto es ofensa de Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial, y encarezcase la oración por los pecadores. En el número 110 dice: la penitencia de tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles. Los formularios litúrgicos de la Cuaresma tienen un claro sentido bautismal y penitencial. La revisión cristiana ha de hacerse siempre alrededor de un punto de referencia, la opción bautismal en la que orientamos nuestra vida según la palabra de Dios. Si hubiéramos roto esta opción, no tendríamos otro camino que volver a recomponerla por la penitencia realizada en la Iglesia. El camino de la conversión es siempre camino penitencial. Cada día de este tiempo, comentan con formularios litúrgicos propios, riquísimos en contenido. Por ello se van desfilando todos los acontecimientos de la historia de la salvación, desde la creación hasta la pasión de Cristo, pasando por el pueblo de Israel, el éxodo, la peregrinación por el desierto, la alianza, el exilio, el profetismo. La Cuaresma está pensada para intensificar este aspecto de la vida que exige superación, esfuerzo, reconstrucción, purificación, transformación. Imágenes de la Cuaresma son el camino, la soledad, la prueba, la austeridad, el desprendimiento, la oración, el ayuno. Y todo ello para facilitar el encuentro transformador y transfigurador con Dios a través de Jesucristo, el auténtico cuaresmal. Para ello la Iglesia nos propone recorrer durante la Cuaresma el camino de la propia conversión, todos los días del año y especialmente en estos días de Cuaresma. Cristo nos interpela desde los acontecimientos, desde nuestra propia conciencia, desde la vida de cada día, desde la palabra de Dios, desde los hombres, nuestros hermanos. Conviértanse, hagan penitencia, cambien de vida, está cerca el reino de Dios. Toda la liturgia de la Cuaresma, tanto en sus aspectos rituales como en la misma liturgia de la palabra, está transida de hermosísimos símbolos que ayuden y hagan visible el camino cristiano de la conversión. Estos símbolos son desierto, con toda su carga simbólica y metafórica de sequedad, soledad, austeridad, rigor, peligros, tentaciones. El desierto es protagonismo escénico en los evangelios, el primer domingo de Cuaresma. Luz, como se pone de evidencia, por ejemplo, en el Evangelio del ciego de nacimiento, en el tránsito de las tinieblas a la luz, o Jesucristo es la luz del mundo en la transfiguración. Salud. Es el símbolo que se evidencia en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. Liberación, triunfo. Algunas figuras bíblicas que sufren graves peligros y vencen en la prueba. San José, la casta Susana, Esther o Jesús tentado y transfigurado. Agua. De la sed viva, agua de Moisés al pueblo de Israel o de Jesús a la mujer samaritana. Perdón. La historia de Jonás y de Nínive, sobre todo la parábola del hijo pródigo, son ejemplos de ello. Cruz. Signo y presencia permanente durante la Cuaresma, prefigurada en el Antiguo Testamento y patentizada por Jesucristo como condición de cargar con ella para el seguimiento. Resurrección. Es la luz definitiva del camino cuaresmal, la escena de la transfiguración de Jesús, siempre presente en el Evangelio.
es la verificación de aquella máxima por la cruz a la luz. De los personajes de referencia tenemos a José, hijo de Jacob, Esther, la casta Susana, Jeremías, el ciego de nacimiento, el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, la samaritana, la mujer adúltera y arrepentida, Zaqueo el buen ladrón y sobre todo y principalmente a Jesús de Nazaret. En el tema de hoy. En Santos y Conversos, aparte de un santoral muy grande que tenemos hoy, queremos hoy presentar a San Juan Bautista Nam Chong Sam, santo mártir laico. En Seúl, en Corea, San Juan Bautista Nam Chong Sam, mártir en 1866, beatificado el 6 de octubre por el Papa Pablo VI en el año 1968 y canonizado el 6 de mayo de 1984 por San Juan Pablo II. El 6 de mayo de 1984, integrado a un grupo de 103 mártires de Corea. Corea es uno de los pocos países del mundo en donde el cristianismo fue introducido por otros medios que el de los misioneros. Durante el siglo XVIII se difundieron por el país algunos libros cristianos escritos en chino, y uno de los hombres que los leyeron se las arregló para ingresar al servicio diplomático del gobierno coreano ante el de Pekín. Buscó en la capital de China el obispo Monseñor Goubea y de sus manos recibió el bautismo y algunas instrucciones. Aquel hombre regresó a su tierra en el año de 1784 y cuando un sacerdote chino llegó a Corea, 10 años más tarde se encontró con que le estaban esperando 4.000 cristianos bien instruidos, pero sin bautizar. Aquel sacerdote fue el único pastor del rebaño durante 7 años, pero en 1801 fue asesinado, y durante 3 décadas los cristianos de Corea estuvieron privados de un ministro de su religión. Existe una carta escrita por los coreanos para implorar al Papa Pío VII que enviase sacerdotes a aquella pequeña grey que, sin embargo, ya había dado mártires a la iglesia. Esa era la situación cuando Juan Bautista Nam Chong Sam nació en el año de 1810 en Seúl, ciudad en la que permaneció toda su vida, llegando a ocupar el cargo de camarero del rey. Era una persona muy docta, conocía el chino y por su familia era de origen noble. Había desempeñado el cargo de mandarín de forma tan prudente y discreta que había conciliado el amor del pueblo, a lo que contribuía su humildad y modestia personal, pero su conversión al cristianismo le hizo mal visto por numerosos miembros de la corte, los cuales promovieron su captura e interrogatorio, en el cual se le pedía sobre todo que diera los nombres de los cristianos. Al negarse primeramente, fue encarcelado y luego atormentado de diferentes maneras. Él se negó a apostatar y se mantuvo firme en la fe, por lo que fue condenado a muerte, sentencia que él mismo suscribió. Fue decapitado el 7 de marzo de 1866. En Santos y Conversos, un santo mártir laico, San Juan Bautista Nam Chong Sam. La rola es Madre del Silencio. Vamos a escucharlo en el canal de Giancarlo Reto. Música de Luis Hernán. Vamos a escucharla con atención. Madre del Silencio. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor. Ni en el chiste, nivel de inglés alto. A ver cómo se dice la palabra pegamento. Glue. Muy bien. En la palabra 10 o el número 10, ten. Utiliza esas dos palabras en una frase. Me encanta el pan sin gluten. En Curiosidades de la Iglesia Católica, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. El Salmo 32 es un ejemplo de esta categoría de salmos que los exégetas denominan himnos. Vemos aquí en hebreo
Tehelium. Es una característica que desde el punto de vista literario tiene como su finalidad la alabanza alegre y confidente de Dios. En el Salmo alabamos a Dios centrándonos en su palabra, la palabra que entre los seres humanos no es más que un aliento modulado. La esfera divina es impresionantemente eficaz. Todo, cielo, tierra y mar, surgen por ella, en efecto se sitúan entre el ser y el no ser. Pero respeta mientras nuestras limitaciones, no es irresistible, como lo caracterizó famosamente el reformador protestante Juan Calvino, mientras en el terreno de la creación de la palabra de Dios crea efectos inmediatos. En el plano de la historia humana respeta la cooperación de todos. En curiosidades. Y nos despedimos como siempre con la buena onda de este tiempo. Hoy entre el cursillo de mujeres, gracias a todos los que han enviado sus solicitudes y a las chicas grandes y medianas que irán a este retiro, que las queremos mucho antes de conocerlas, ya que pretendemos pues mostrarles ese Cristo que ha tocado nuestro corazón, y el Señor hará lo suyo, por supuesto, como en cada retiro. Les recordamos que el retiro no depende de quién lo da. Así podemos traer el Padre canta a la mesa. Si la persona cierra su corazón, pues no hay ninguna conversión. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que la persona quiera aceptar en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Depende entonces de quién recibe el retiro. Gracias a nuestros hermanos dirigentes y a todos los que están totalmente volcados sobre la palabra del Señor. Y aunque como seres humanos y en todos los grupos y movimientos, pues de repente hay discordancias o dificultades, el Señor que reina corrige nuestros caminos. Damos gracias al Señor porque somos uno. Seguimos invitando a este hermoso retiro, encuentro que en verdad es muy profundo para todos los que el Señor tiene destinados a este movimiento de cursillos de cristiandad. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo desde Santa Lucía. Te mando un abrazo y bendición. Gracias a nuestros nuevos suscriptores y gracias a todos los que siguen compartiendo pues este canal, para que poco a poquito pues se expanda el reino de los cielos a través de los medios digitales también. Ánimo pues, nos vemos mañana viernes.